del Señor. Pues, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Amén. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Estamos ahí, ¿verdad? Repita conmigo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Amén. Diga conmigo, Espíritu Santo, habla mi vida en esta mañana. Amén. Amén. Rápidamente, antes de empezar, hermano, quiero que sepa que lo que se ha reunido para el pago de esas speakers son como $800. Primero fueron $600 de la misión de la suerte que hizo la hermana Sandy. Se recogieron $600, si no me equivoco, y un hermano puso otra ofrenda más y se hicieron, ¿verdad?, los 800. Son 3,800, quiere decir que se deben 3,000. Amén. Amén. Bueno, bueno, ¿pusiste la foto, Ale, del miércoles? No la pusiste, ¿verdad? Bueno, será otro día. Ok, si nosotros vemos el apóstol Pablo en su ministerio, inspirado por el Espíritu de Dios, capítulo 10 y verso 3 de la segunda carta a los Corintios, el apóstol dice lo siguiente: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Quiero que veas dos cosas rápidas aquí. Una, que Corintio era un puerto. Podemos decir que Corintio era una isla donde llegaban los marineros a reposar o a descansar. Y en ese lugar, en ese puerto o en esa isla, Pablo instaló una iglesia. Y esa iglesia tenía manifestaciones del Espíritu Santo. Había muchas obras y movimientos divinos de parte de Dios en ese puerto. Había manifestación de lengua y interpretación de las lenguas. En la iglesia de Corintios, por un lado, una persona, ¿puedes abrir la puerta, por favor? Por un lado, se levantaba una persona a hablar en lengua y por otro lado estaba la persona interpretando las lenguas. Esa era una de las facultades de la iglesia de Corintio. En Corintio, en esa iglesia, se movían los 9 dones del Espíritu. En la iglesia de Corintio era una iglesia llena de poder, de manifestaciones y de movimiento. Pero en esa iglesia empezaron a pasar cosas que no agradan a Dios. Y lo único que hace que una iglesia se apague es el pecado, que a Dios no le agrada. La palabra de Dios dice que los que aman a Dios aborrecen el pecado, odian al pecado. Y la iglesia de Corintio, lo único que quedó fue la ruina, porque la iglesia se desvió después de haber tenido la manifestación de los 9 dones. La iglesia, lo único que se ve hasta el día de hoy, si usted va para allá arriba, para Grecia, lo que va a encontrar son las ruinas de la iglesia de Corintio. Se apagó todo por la razón de que la iglesia entró en un libertinaje. En la iglesia se empezó a meter la confusión de la doctrina que Pablo les enseñó. Se empezó a confundir la gente, empezaron a tener pleito, empezaron a tener hombres quitándole la esposa al hermano, la hermana yéndose con... Empezaron a pasar miles de problemas en esa iglesia.
Por resultado, la iglesia se apagó y lo único que quedó fueron las ruinas. La palabra de Dios dice que usted y yo somos la iglesia. Ahora somos la iglesia. Y lo único que nos hace alejar o apartarnos de Dios es el pecado. El pecado en este punto que tenga que ver con la carne. Número 2, dice que nosotros no militamos según la carne. La palabra militar es una palabra de guerra, es una palabra que se usa en el army, una palabra de un soldado. Es decir, que nosotros no peleamos en la carne, es lo que está queriendo decir. Dice la palabra que no tenemos la lucha, la guerra contra carne ni sangre, sino contra seres espirituales. Entonces, el apóstol Pablo dice, no militamos según la carne, sino más bien militamos según el Espíritu. Es decir, no peleamos en la carne, sino peleamos en el Espíritu, porque las almas de nuestras milicias no son carnales, sino son espirituales, para destrucción de fortaleza. Alguien diga amén. Para destrucción de fortaleza. Los evangélicos son guerreros espirituales. Los evangélicos pelean en el espíritu. Los evangélicos no pelean en la carne. ¿Estamos aquí, hermano? ¿Estamos aquí? Ahora, para yo pelear en la carne, Romanos 8:8 dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven haciendo las cosas en la carne, humanamente, no pueden agradar a Dios. El apóstol Juan dice, vive en el Espíritu y anda en el Espíritu, y no le dé la satisfacción a la carne. No le dé la satisfacción a la carne, porque cuando usted le da la satisfacción a la carne se deleita. La carne se deleita y toda manifestación en la carne desarrolla placer. La carne es el espíritu del mal manifestándose. Es la influencia del mundo manifestándose. Los deseos de la carne son la manifestación del mal en una persona. Los deseos de la carne son placeres que abominan a Dios. ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne? A continuación, vamos a entrar y vamos a profundizar más en esto. Un tema que nos importa mucho para poder vivir en el Espíritu. Amén. ¿Quién dijo amén? Amén. Romanos 8:13 dice, porque si vivimos conforme a la carne, si vivimos conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hace morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, si siembras para la carne, vas a cosechar los deseos de la carne. Si siembras para el Espíritu, vas a cosechar lo del Espíritu. Amén. Amén. Como nos cuesta entender o estudiar o permanecer en el Señor, descuidamos nuestra vida y vivimos como vive todo el mundo. Desconocemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos ilusos a desconocer que no podemos vivir como vive el resto del mundo. Debemos de renovar nuestra mente, nuestro pensamiento y aceptar
de que si hemos recibido a Cristo, somos nueva criatura. Y las cosas viejas pasaron y ya no vivimos en el pasado, sino el presente. Dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que yo era en la carne, ahora lo soy en el Hijo de Dios. Porque hubo un cambio cuando a Cristo conocí. Ya yo no soy el mismo, ya usted no es la misma. Usted es una nueva criatura. Tú eres nueva criatura. ¿Cómo vives siendo nueva criatura, estando en un cuerpo de muerte espiritualmente? ¿Cómo vive? Dice la palabra, si tú vives conforme a la carne, moriréis. Es decir, lo único que encuentra uno viviendo en la carne es muerte, muerte espiritual. Antes orabas, pero ya no oras como antes. Antes ayunabas, pero ya no ayunas como antes. Antes eras un guerrero, una guerrera, pero ya no es lo mismo. ¿Por qué? Porque algo está menguando. ¿Por qué estás menguando en lo espiritual? Porque quizás no sabe, está viviendo en la carne. ¿Qué significa vivir en la carne, hermano? Es decir, seguir escuchando las músicas mundanas, seguir viendo lo que el mundo ofrece, hablar como el mundo, caminar como el mundo, vestirse como el mundo, ser parte de este mundo. Dice la palabra, no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él. No ames al mundo porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Amén. Si permanecemos en el Espíritu, entonces vamos a vivir. Diga conmigo, si yo estoy en el Espíritu, yo voy a vivir. Usted nunca ha visto que quizás las cosas no están bien en su vida, pero usted se siente bien. Quizás usted no tiene mucho dinero, pero usted se siente bien. Quizás hay problemas, pero usted se siente bien. Usted nunca ha sentido que se está cayendo el mundo, pero usted está tranquilo. Porque usted no vive según la carne, sino según el Espíritu. Vivir según el Espíritu es la plena confianza que Dios está en control, que Dios me cuida, que Dios me guarda, que yo confío y creo que todo estará bien. Me va a ir bien y voy a estar bien. ¿Quién dijo amén? ¡Aleluya! Hay mucho que aprender y entender de este versículo. ¿Qué significa vivir conforme a la carne? ¿Qué significa hacer morir las obras de la carne que salen de nuestro cuerpo? Es importante saberlo. Amén. Ya que dice claramente que si lo hacemos, viviremos. El apóstol Pablo le escribe a los hermanos en Galacia, en Gálatas, dice la palabra de Dios, capítulo 5 y verso 16. Así que le aconsejo que vivan por el poder del Espíritu. De esa manera no obedecerán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Pablo dice, mira, vive por el poder del Espíritu. Jesús le dijo a los apóstoles, yo me voy porque es necesario, pero vendrá poder sobre ustedes. Amén. ¿Qué dice la palabra? Que los apóstoles estaban esperando la promesa. Amén. Usted debe esperar que Dios lo toque. Usted debe esperar que Dios lo llene. Usted debe esperar que tenga una experiencia con Dios. ¿Por qué? Porque eso, diga conmigo, eso, diga, ese poder
es lo que te va a ayudar para vencer los deseos de la carne. Amén. Amén. Eso es lo que te va a ayudar a vencer las tentaciones de este mundo. Dice la palabra, hermano, que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Si usted no tiene una vida de oración, si usted no busca de Dios, si usted no tiene temor de Dios, usted es una presa fácil para caer en los deseos de la carne. Amén. Amén. Santiago 1, 14, 15 dice, al contrario, cada uno de estos es tentado por sus propios malos deseos, que lo arrastra y lo seduce. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. ¿Estamos aquí, hermanos? Levanta la mano para saber si estás aquí. Aleluya. Mire, cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Cada uno, es decir, que Dios no es quien manda o quien pone. Cada uno es tentado por sus propios malos deseos. Y esos deseos arrastran a la persona. ¿Y sabe cómo lo arrastran? Seduciéndolo. Lo seducen. Y esa seducción termina mal. Y la persona termina pecando. Y la persona termina apartado de Dios. ¿Estamos aquí, hermano? Mire, levante las manos, levante las manos. Diga conmigo, yo soy quien toma decisión. Si hago lo bueno, si hago lo malo. Yo soy el culpable. Si hay una tentación carnal, el culpable número uno de cualquier decisión es uno. No es la persona a mi lado, no es el vecino, no es la iglesia, no es mi mamá, no es mi papá, no son los pastores. No puedo buscar a quien echarle la culpa de mi mala decisión. ¿Estamos aquí, hermano? Dice la palabra que esta mala decisión empieza con una seducción, hermano. ¿Qué es una seducción? Algo que usted sabe que no tiene que ver, pero usted siente verlo. ¿Qué es una seducción? Algo que usted no quiere hablar, pero usted le pica la lengua por hablar eso. ¿Qué es una seducción? Algo usted no quiere, no tiene que ir a ese lugar porque ese lugar es malo. Ya usted lo sabe, pero le pican los pies para alargarse. Está siendo seducido. En ese momento usted tiene que decir, yo reprendo toda malicia que me quiere llevar cautivo y seducido a hacer el mal que no agrada a Dios. Una persona que ha tomado una cheve o una caguama o una cerveza o una vironga, la boca le hace, la boca está siendo seducido y no quiere, no puede y sabe que eso lo va a llevar a la ruina, pero mira, entonces se compra un 12 y lo pone en el carro, y va bebiendo y mira para los lados primero. ¿Por qué hace eso? Porque fue seducido. Nosotros los hombres, cuando en las redes sociales salen esas mujeres con la boca y se ponen así para que vea el bombón ahí. O sea, los hombres van manejando, pero no quiere, pero ¿sí me explico? Los hombres somos seducidos cuando la mujer tiene el pelo largo y hace así. Los hombres somos seducidos cuando la mujer tiene unos tacones de 3 pisos y camina y mueve todo.
Y hay mujeres que saben eso y lo hacen adrede. Bueno, hermano, ¿sigo o paro? ¿O nos vamos mejor a tomar café? Los hombres somos seducidos cuando la mujer es atractiva, coqueta, pícara. No, hermano, yo no soy seducido. Entonces usted no es hombre. Entonces, cuando ve usted eso, usted dice, yo reprendo eso. Yo reprendo en el nombre de Jesús eso. Y yo no puedo ver eso porque eso me hace daño. La lámpara de mi alma son mis ojos. Yo reprendo eso. Señor, ayúdame. Señor, apártame. Señor, aléjame. Señor, no me dejes caer, porque si yo caigo voy a morir y voy a estar en pecado. Alguien dígame si puede. Mira, los hombres no dicen nada. Gálatas 5:24, lo que pertenece a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y lo han crucificado. Los evangélicos hemos muerto a la carne y vivimos según el Espíritu. Todos los deseos, todas las atracciones, todas las manifestaciones carnales, dice la palabra, llevando todo pensamiento cautivo al sometimiento de la palabra del Señor. Amén. Amén. No, hermano, mire, la palabra de Dios enseña y dice que los días finales van a ser como Sodoma y Gomorra. Es decir, que nosotros no hemos visto la seducción ni la inmoralidad que se va a ver en este planeta. Todavía no hemos visto la verdadera inmoralidad y seducción que va a haber en este planeta Tierra. Porque dice la palabra que van a ser como los días de Sodoma y Gomorra. ¿Estamos aquí? ¿Qué quiere decir, hermano? Que todo el final de todo esto va a ser pura perversidad, perversión, inmoralidad. Y tiene que ver eso con la seducción, con el engaño. Pero los que somos de Cristo hemos crucificado mediante los clavos en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa. Han sido crucificados. Vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu. Tenemos y admiramos y queremos una sola esposa. No dos, una. Dije, no dos. Y dije, una. Yo reprendo ese dedo, ¿verdad? Reprendo ese dedo antagónico. No, es tremendo. Es la carne. Digo, tenemos que tener una nueva esposa. Y mire, los dedos empezaron a jugar solos. Yo reprendo esos dedos. Porque con mi boca estoy declarando lo que es. Pero en la carne, mire, tremendo. Se ve como juego, pero es una esposa. Hay que ver una sola esposa. Aunque sea difícil, hay que aguantarla. Aguantarla. Todo esto sucede clavando los clavos en la cruz. Bueno, rápidamente, mire, la muerte en la cruz significa, hermano, que las pasiones de la carne no nos pueden dominar. Amén. Crezca en este nivel de sabiduría y de lógica. Cuando Cristo muere, la enfermedad ya no puede estar en tu cuerpo. El pecado ya no puede estar en tu cuerpo. La pregunta es, ¿por qué está? Porque dice la palabra que Satanás ha venido a cegar los ojos del entendimiento. Es decir, la persona que no entiende que en Cristo estamos crucificados, sigue todavía batallando con todas las cosas de la vida. En fin, usted debe de conocer y saber que la enfermedad se tiene que ir de su cuerpo, si es que llega. Se tiene que ir en el nombre poderoso de Jesús, porque por su llaga hemos sido sanados y hemos sido curados.
por la fe. Usted debe creer que las pasiones se deben de ir de su cuerpo. Usted sabe que no puede venir con una falda apretada, porque en la iglesia hay hermanos que son carnudos, son chuletudos. Amén. Amén. Bueno, es mal que aquí no hay de esa, pastor. Diga, gloria a Dios, que aquí ninguna anda presumiendo nada. Diga, por si acaso. Porque el hombre es curioso. El hombre es curioso y el hombre es perverso. El hombre le gusta ver. Si usted va con la novia caminando en el mall y pasa Jennifer López de este lado, el hombre se hace el loco, pero él quiere ver. Pero él sabe que si ve, ya no va a comer comida caliente, va a dormir en el sofá, ya no va a hacer lo mismo mínimo por 5 días y maybe 3 fines de semana, y algunas se pasan, hermano, hasta un mes enojada porque el viejo miró. ¿Sí me sigo? Ay, pastor, mi esposo no hace eso. Gloria a Dios, hermana, que su esposo no hace de eso. Gloria a Dios. Pero eso está en el ambiente. ¿Estamos aquí? Pero en la cruz, todas estas pasiones están crucificadas. Yo era predicador, iba al mall con mi esposa y pasaba por aquí, pasaba por allá, y yo con ganas de ver, yo quería ver. Imagínense, hermano, un hombre de oración, con humildad lo digo, un hombre de ayuno, con humildad lo digo. ¿Qué queda para usted, hermano? Así que no me puede mirar con esa cara de santo. ¿Qué queda para usted? Hasta el día de hoy no he tocado ni he sentido nada por otra mujer. Pero, diga conmigo, pero mira, en un día, una ocasión, una hermana me abrazó y tenía esta bendición aquí bien grande y dijo, Dios le bendiga, hermano. Santo, yo sentí que el cuerpo se movió, se acalambró. Ay, usted no sintió nada, usted no siente nada si una hermana le da el abrazo. Me gusta ser claro y me gusta ser radical. Nosotros tenemos que conocer estas cosas porque esas cosas no me pueden dominar a mí. Porque ya fueron clavadas en la cruz. Las pasiones, los deseos, las cosas malas no me pueden dominar. Yo soy nueva criatura, soy un hombre de fe, soy un hombre íntegro y yo sé que el pecado es muerte y me aparta, me aleja de Dios. Eso es muy sencillo. Eso lo conozco yo como hombre. Y si usted es hombre, conózcalo también. Porque el que esté firme, mire que no caiga. No, pastor, todo está bien. Yo estoy bien. No me pasa nada. Cuidado. El que esté firme, mire que no caiga. ¿Qué quiere decir? Que estamos supuestos, hermanos, como cualquier otro, a poder cometer un error. Aquí termino. Se me pasó el tiempo. O mi esposa agarró mucho tiempo. El día de anoche, un predicador en la iglesia de mi pastor, estaba predicando a los varones y ese predicador confesó cosas personales de él como hombre, como esposo. En la iglesia de Dios, eso nunca se había visto en los 15 años que yo llevo visitando o más años la iglesia de Dios. Porque en la iglesia de Dios el hombre siempre habla, explica, predica, pero nunca habla de él. Y ese varón se atrevió a hablar de él, cosas personales de él. Y lo único que le puedo decir por respeto a él es que él dijo, yo no debería estarle predicando a ustedes hoy. Pero Dios ha tenido misericordia de mí y aquí estoy predicándole. Hablando él de que no era el elegido para enseñar lo que estaba enseñando. Y yo le di gracias a Dios porque confesó, y la palabra de Dios dice que el que confiesa será libre y alcanzará misericordia. Eso lo enseña la palabra de Dios.
Romanos 6:11. Así también ustedes deberán considerar muertos al poder del pecado y vivo a Dios por medio de Jesucristo Jesús. El pecado, diga conmigo, el pecado es una fuerza, es un poder. Por eso hay personas que no pueden salir del pecado. Les cuesta salir del pecado. Ellos quieren, ellos hacen el esfuerzo. Mira, piden oración, le echan aceite, le echan agua, le echan harina, le sopla y siguen viviendo en pecado. Por la razón de que el pecado es una fuerza, es un poder. Y para que la persona pueda salir de eso, tiene que venir el poder de Dios. Escuche bien, el poder del amor de Dios. Una persona en pecado necesita reconocer de que Dios le ama a pesar de su pecado. Y el poder del amor rompe las cadenas del pecado y la persona recibe la liberación que tanto necesita. Así también ustedes deberán considerarse muertos al poder del pecado y vivos para Dios por medio de Cristo Jesús. No permitan que el pecado controle la manera en que vive. No caigan ante los deseos pecaminosos. Estamos aquí, hermano. Estamos muertos al pecado y vivos para Dios por medio de Jesucristo. Somos vivos para Dios por medio de Jesucristo. Estamos aquí hoy, hermano. Estamos aquí hoy. Si vivimos, vivimos por Él. Si vivimos, vivimos para Él. Si vivimos, vivimos por Él. Estamos aquí. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Primera de Pedro 4, verso 1 y verso 2. Puesto que Cristo sufrió en su cuerpo, ustedes también deben estar dispuestos a sufrir, porque el que ha sufrido en el cuerpo ha roto con el pecado, para que el resto de su vida no la vivan siguiendo sus pasiones humanas, sino cumpliendo la voluntad de Dios. Amén. Amén. Lo que agrada a Dios, lo que le da satisfacción a Dios. Alguien diga conmigo: Señor, en este día yo te pido que me apartes del pecado. Come on, people. Dile: Señor, apártame del pecado, apártame de lo que no te agrada, aléjame, Señor, de las pasiones pecaminosas. Santifícame, líbrame, satúrame, ayúdame, hazme más que vencedor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Quién dijo amén? Romanos 8:13. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrá de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Gálatas 5:19. Y manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne. Todos nosotros somos víctimas. Somos ilusos de la palabra que estoy enseñando en esta hora. Manifiestas son las obras de la carne. Diga conmigo: las obras de la carne. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, come on, idolatría, hechicería, enemistades, pleito, celo, ira, contienda, disilusiones, herejías, envidia, homicidio, borrachera, orgía y cosas a esta, acerca las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, de los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Amén. Amén. Las personas que practican estas cosas no pueden ver el reino de Dios. No pueden entrar al reino de Dios. Vamos, hermanos, diga conmigo: Señor, cuídame. Cuídame de todo esto y permite que yo viva rectamente delante de usted. Renueva mi mente, redarguye mi mente y toca mi corazón. Y toca mi corazón para no vivir con todas estas cosas que tú no agradas. Amén.
Amén. Romanos 7:25, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. El pecado es una ley. ¿Cuál es la ley del pecado? Que la paga es la muerte. Pero Pablo dice, con mi mente yo sirvo a la ley de Dios. Pablo dice, yo sé que yo no puedo pecar porque el pecado es malo. Yo sé que no puedo hacer lo malo porque lo malo no agrada a Dios. Amén. Amén. El apóstol está diciendo, yo sé que no puedo hacer lo malo porque a Dios no le agrada lo malo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del espíritu es. Juan 3, verso 6. Usted y yo somos nacidos del espíritu, porque no fuimos engendrados según la carne, sino según el espíritu. Como somos seres espirituales en un cuerpo carnal, tenemos que hacer morir las obras de la carne. Amén. Amén. Debemos hacer el esfuerzo de hacer morir las obras de la carne. Pedirle a Dios que nos ayude a derrotar las obras de la carne, porque ellas siempre se van a querer manifestar, siempre se van a querer revelar. ¿Estamos aquí, hermano? Esa guerra la vamos a tener hasta que nos vayamos de este mundo. Siempre vamos a batallar y vamos a luchar con los deseos y con todos los problemas de la carne. Siempre, siempre, hermano. Usted y yo debemos de cuidarnos. Capítulo 8, verso 1 y verso 2 del libro de Romanos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Esto es evangelio. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Gloria y alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Primera de Pedro 4, 1, 2 sigue diciendo, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, del mismo pensamiento, armado del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado para que no vivan, para que no vivir en el tiempo que resta en la carne conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Diga conmigo, Señor, dame sabiduría. Vamos, diga, Señor, dame sabiduría. Que esta palabra se revele a mi corazón en esta hora, Señor. Que se revele a mi corazón. Puesto que Cristo Jesús ha padecido, hermano, por nosotros en la carne, ¿vio? Él ha padecido por nosotros en la carne. ¿Qué quiere decir? Que no existe pasiones, lujuria, lascivia, injuria, deseos carnales, deseos perversos, deseos inmorales, homicidio, chisme, borrachera, pleito. Eso no puede estar en mí, porque Cristo, digo amigo, Cristo lo llevó en la cruz por nosotros en la carne. Vosotros también armados del mismo pensamiento. Wow, o sea que esto es un pensamiento. Es decir, yo pienso que yo soy un ser espiritual. Yo pienso que yo no soy pecador. Yo pienso que soy buena persona. Yo pienso que soy diferente. Yo pienso que soy un buen ciudadano. El hecho de usted pensar eso lo hace visible. Es decir, el hecho de usted pensar lo materializa en su corazón, en su vida, en su cuerpo. Amén. Amén. Solo hay que pensarlo. Qué tremendo es esto, porque mira, dice la palabra que Satanás le ciega el entendimiento para que usted no entienda. Pero si usted entiende y usted dice, yo soy una persona honorable, soy un buen ciudadano, soy buen padre, soy buena madre, soy buen hermano, soy buen amigo, yo sé que no debo de hacer el mal, yo sé que no debo de hacer lo que a Dios no agrada, yo lo sé, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer, no lo puedo hacer y no lo voy a hacer, soy nueva criatura, soy diferente. Estamos aquí hoy. Esto se va a materializar, se va a manifestar en su vida. Póngase de pie. Primera de Juan 1, 6, 8. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tiniebla, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz como Él está
en la luz, tenemos comunión los unos con los otros. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Diga conmigo, recibo la palabra. Diga, recibo la palabra.